en el discipulado, entonces estamos viendo que es el momento de formación, de crecimiento, de purificación. Oiga, y a veces duele. La mera verdad es que ahí nos encontramos con nuestra realidad, con nuestra flaqueza, con nuestra pequeñez. Y es muy tentador como que nos jala el mundo, nos jala la iglesia, nos jala el mundo, nos jala Dios. Y estamos en esa lucha de tempestades, de tentaciones y de todo. Pero por más que nosotros nos entreguemos a Jesucristo, por más que le pedimos en oración, no nos deje caer en tentación, por más que nos acerquemos a Él, más fácil es día tras día vivir ese discipulado y luchar y vencer. Estamos hablando el día de hoy del llamado y el enviado. Acuérdase, si no escucharon la primera parte de ese mensaje, lo pueden conseguir llamándonos aquí a María Visión o entrando en la página web. Pueden llamar en ese momento y participar en el sorteo. Oiga, no es por nada, pero buenísimo. 2 boletos para el desayuno de oración, un disco de enseñanza del Evangelio de San Marcos y 5 imágenes de la Virgen. Hay mucha posibilidad de que vas a ganar, así que llámanos, también déjanos tus peticiones. A mí me los dejan semana tras semana, yo me comprometo a orar por ellas, pero al terminar la semana los dejo y tomo todos los nuevos. Así que si quieres que siga orando por tu petición, vuelve a llamarnos y seguiremos unidos en la oración. Ahorita regresamos. Llamado y enviado. Hoy estamos concentrándonos mucho en lo que pasa entre uno y el otro. Entre el momento del llamado y el momento que la iglesia y Dios mismo están en el momento que pueden decir yo te envío, yo te mando, vaya. Entonces vamos a concentrarnos más en lo que es el discipulado. Estamos viendo que el discipulado entonces es frecuentar mucho a Dios, frecuentar mucho a la iglesia, estar siempre en su presencia. Más que todo es algo que nace del corazón, es ese anhelo, ese deseo de compartir nuestra vida con el que más amamos. El número 1, yo me acuerdo una vez que mi mamá me dijo, hija, después de Dios, tú eres la que más gozo me da, más alegría me da en esta vida. En un momento quería decir, ¿cómo que después de Dios? Pero tenía toda la razón. Está viviendo la vida de tal manera que Dios viene en primer lugar, y se comprueba eso cuando lo ponemos como primero en nuestras vidas, el discipulado. El discipulado no es difícil vivir, lo difícil es tratar de vivir a medias. ¿Sí me escucharon bien? El discipulado no es difícil, es lo más maravilloso. Porque el discipulado es cuando nos demos cuenta de que Dios mismo está con nosotros, que Dios nos está levantando, Dios nos está instruyendo, Dios nos está acariciando, Dios nos está confortando, Dios nos está hablando al corazón. No hay mejor momento que el discipulado. Supongo que era así para los discípulos. ¿Qué mejor? Claro, vivieron sus dificultades de hambre, de cansancio, de pelea, de divisiones entre ellos, quién es el mejor, a quién quiere más, y quién va a tener mejor posición, y quién va a ir con él, y todo el rollo que es. Pero yo supongo que eran los mejores momentos, el discipulado. Ese momento de formación, de crecimiento. Estamos hablando de que es imposible vivir ese momento de discipulado fuera de la iglesia, fuera de los sacramentos, solitos. Bueno, esto sería ridículo, imagínate. Pero también es importante ese tiempo a solas con Dios, que estamos explicando que se vive en la palabra de Dios y en la oración. La palabra de Dios, entonces, estamos viendo la gran necesidad del momento de discipulado. ¿Cómo tú y yo vamos a decir que estamos en el momento de discipulado que tanto promueve para la Iglesia en América ese año? ¿Cómo podemos decir eso si nunca hemos leído la palabra de Dios? Oiga, qué impresionante lo que te dije, que 75% de los líderes presentes en ese congreso de líderes, de hecho, no habían nunca leído el Evangelio. Pero pregúntate, ¿tú lo has leído? Tú podrías contestar esas preguntas. ¿Conoces bien la palabra de Dios?
en el sentido de como la lectura del Lección Divino, que pregunta a tu sacerdote para que te explica cómo leer la Biblia, de decir qué dice la palabra, qué me dice, qué nos dice y cómo puedo aplicar eso a la luz del Espíritu Santo a mi vida. ¿Lo has leído? Pues te invito a desafiarte entonces en la oración, en la presencia de Dios, en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer todo eso? Ponte a imaginar que después de llamar a Pedro y Andrés, si hubieran dicho, no, pues ya fue bueno, voy a aprender de ti, Jesús, leyendo tus libros. No, pues yo ahí a solas en mi casa, yo como que me da flojera ahí por el desierto, como que lo tuyo como que me cansa mucho, yo mejor a solas, ¿te imaginas? No, esta convivencia se vivió diariamente. ¿Qué es lo que hicieron? Durmieron con él, comieron con él, estuvieron con él, caminaron con él, y los únicos momentos, oiga, como que cáiganse en cuenta, los únicos momentos que tuvieron problemas ellos durante el periodo de discipulado, ¿cuándo era? Pregúntase, cuando se separaron de él. Oiga, impresionante, si tú ves el encuentro, por ejemplo, de Jesús con la samaritana, ¿dónde estaban los discípulos? Los muchachos tuvieron hambre y se fueron. Entonces no estuvieron ahí en ese encuentro grandioso de Jesús con la samaritana. Los discípulos no estaban, tenían hambre. Se fueron a comer unos taquitos ahí en Chamizal, cerca de mi casa. Los puedo imaginar ahí comiendo bien rico. Imagínense, tuvieron hambre y se fueron. Y es lo que nos pasa. Cuando en el proceso de discipulado tenemos problemas, ¿por qué? Porque pusimos nuestras necesidades, a veces físicas, emocionales, económicas, etcétera, delante de Dios. Y ahí cuando regresamos como los discípulos aquel día. Oigan, léanlo, está increíble. Creo que Juan 4, Juan 3, por ahí se lee el cuento de Jesús con la samaritana, pero concéntrate en esa parte de los discípulos que regresan y se sorprendieron. Oiga, y el maestro está hablando con una mujer. Oye, ¿de qué se trata? Y es como que estaban desconectados de todo ese acontecimiento impresionante de Jesús con los samaritanos, aún en ese tiempo donde se estaba anunciando a los judíos el mensaje del reino. Imagínate, es como que nosotros nos separemos un ratito para saciar el hambre, para concentrarnos en otras cosas y regresamos todos despistados ahí. Oye, ¿qué onda? ¿Y por qué están así? Porque ya no entiendo nada. Bueno, pues, en el discipulado entonces, cuando tenemos problemas, son los momentos que hemos puesto nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades físicas, todo delante de Dios y nos hemos separado. ¿Escucharon bien? Nos hemos separado, nos separamos de Dios. Él no se fue a ningún lado, nosotros fuimos, compréndelo bien. No es que Dios a ti te deja, tú lo dejaste, es así. En el discipulado entonces, otro momento, vamos a imaginar eso. ¿Cuándo era que sufrieron también? Sufrieron cuando, a ver, cuando Jesús caminaba por el agua, ¿no es cierto? Ellos estaban a solas en la barca. Oiga, no sé tú, pero si Jesús dice, tú vayas solo por la barca, no, ¿cómo crees? Yo me quedo contigo, ¿no es cierto? Hay que insistir, aunque Él te dice, no, vaya solita, no, pues como yo no voy sin ti, Jesús. Esa veces cuando nos encontremos luchando contra todos esos problemas y nos sentimos abandonados, sentimos que Dios, aún escogidos, aún llamados, que nos ha tirado a la barca solito. Oiga, pero ¿cómo es posible? No, hombre, tú no estás solito, no estás solito, tú estás ahí porque te separaste en algún momento de Jesucristo. Estoy enfocando en el discipulado, en los momentos de problema, cuando nosotros por algún motivo nos hemos separado de Jesús. Y sabes, de ese relato lo más triste, que cuando uno se encuentra a solas sin Jesús, ¿qué es lo que comienza a suceder en tu vida? A ver, concéntrate. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Te llenas de miedo, te llenas de angustia. Ya en cambio de estar concentrándose en alimentar a los 5,000 que apenas hicieron, ya estoy, pobre de mí, me voy a morir, que ya esta vida se va a terminar, ¿cómo es posible que Jesús me abandonó y que ya estoy